En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días para usted y toda la audiencia de la hora de la verdad. Bueno, una delegación muy significativa del Centro Democrático viajó a Washington para entrevistarse con Almagro y para explicarle lo que realmente está ocurriendo con la Corte Suprema de Justicia, porque sigue ocurriendo. La Corte sigue amenazada. Bueno, ¿qué noticias nos puede dar usted de esa reunión con Almagro, que tranquilamente se pronunció diciendo que no había problema ninguno, que los de la Corte podían entrar y salir a placer? Es decir, Almagro, el director de la OEA, se convirtió en un propagandista del gobierno de Petro. ¿Qué sabe usted sobre esa reunión del Centro Democrático con Almagro? Doctor Fernando, es importante explicarle a los oyentes que una vez en medio de los acontecimientos de la semana pasada, inmediatamente vimos además la reacción equivocada y desafortunada, no solamente de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inmediatamente el Partido Centro Democrático, como partido de oposición, pidió una audiencia de manera urgente con el secretario general de la OEA, porque lo que vimos fue una completa desinformación que tenía Luis Almagro. Esta agenda se programó desde la semana pasada, el día viernes, y efectivamente viajaron 5 congresistas del partido con el fin de entregarle un informe técnico a el señor Almagro, un informe muy completo que tenía 3 objetivos fundamentales. El primero era evidenciar la grave afectación a la autonomía, a la integridad, a la independencia de la institucionalidad colombiana, representada en 2 hechos muy graves. El primero, como usted bien lo decía, la interferencia permanente a la nada más y nada menos elección del fiscal general de la Nación, que por competencia funcional y constitucional le corresponde única y exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Le explicamos al señor Almagro que lo que había ocurrido el jueves era el hecho más grave, doctor Fernando y queridos oyentes. Después de la toma terrorista y el asesinato y el vil asesinato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 85, el hecho más grave que había tenido o que ha tenido nuestra rama judicial fue lo que ocurrió el pasado jueves en unas marchas alentadas y quizás promovidas por el propio gobierno. Es decir, no era un hecho menor como han tratado de minimizarlo. La integridad, la vida de los magistrados, de los funcionarios del Palacio de Justicia, de los periodistas, se puso en riesgo. Aquí no podía quedar que simplemente fue una pequeña escaramuza, que eran 3 o 5 personas, como lo manifestó en algún momento el ministro de Defensa, y se le entregó al señor Luis Almagro la evidencia clara y concreta de lo que viene ocurriendo con la elección del fiscal. Y lo segundo, pues nada más y nada menos que el desacato grave que ocurrió con la sanción, o por lo menos con la suspensión del canciller de la República. Si ese no es un hecho menor tampoco, doctor Fernando. Aquí hubo una clara violación de la Constitución y la ley, pues porque el canciller, a través, en mi opinión, de una argucia jurídica, desobedeció y desacató una orden de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, lo primero fue poner en evidencia eso. Un segundo tema es la violación grave a los derechos políticos y las garantías del partido de oposición. Doctor Fernando, nosotros hemos venido denunciando ante la Comisión Interamericana y ante los demás organismos lo que está padeciendo el partido de oposición. Nosotros tuvimos zonas de Colombia
doctor Fernando, en la campaña anterior, donde tuvimos reducciones del 80 y 90% de candidatos. Ejemplo, el Cauca, ejemplo, el Putumayo, ejemplo, el Caquetá, ejemplo, zonas de norte de Santander, ejemplo, zonas de algunos departamentos de los llanos orientales. Esto no es una situación que uno tampoco puede menospreciar. Es decir, aquí tenemos una afectación grave en el ejercicio de los derechos de la oposición, en donde lo estábamos poniendo al tanto, con evidencia, con todas las pruebas, porque al gobierno no le importó que el partido de oposición tuviera reducciones de candidaturas en esos departamentos donde están inundados de coca y hay un control territorial de estos grupos narcoterroristas. Entonces, ese fue un segundo gran tema. La estigmatización que está recibiendo la oposición. Yo no sé si usted anoche se dio cuenta que el presidente Petro pone un trino supremamente delicado y grave, cuestiona una visita democrática y legítima del partido de oposición, diciendo que nosotros defendemos el narcotráfico y el genocidio, cuando aquí lo que hay que hablar es de las de más de 180 masacres que han ocurrido desde el momento en que el señor Gustavo Petro asumió la presidencia de la República, o las más de 250.000 hectáreas de coca que seguramente debemos tener hoy en Colombia, o los asesinatos continuos y permanentes de líderes sociales. Entonces, el señor presidente viene haciendo una estigmatización al partido de oposición, violando las garantías que establece la Constitución y la ley. Y finalmente, doctor Fernando, ponemos también las pruebas de la constante presión a la libertad de prensa en Colombia, a la estigmatización a los periodistas, porque aquí el que no habla bien del gobierno, el que de alguna u otra manera lo critica, pues es atacado y criticado por el propio gobierno. Entonces, bueno, doctor Fernando, entregamos este informe. Creemos que es lo mínimo que teníamos que hacer como partido de oposición. Tenemos otra agenda, nos entrevistamos el día miércoles en la tarde con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y algunas visitas con congresistas de ese país para explicarles que aquí lo que viene ocurriendo son hechos sumamente graves que afectan la autonomía e independencia de los poderes públicos, en este caso de la rama judicial, de la Procuraduría como organismo de control y una violación permanente a los derechos de la oposición en Colombia. No cabe duda ninguna de las afirmaciones que usted está haciendo. Esa es la verdad. Pero cuando Almagro pronunció la desafortunada manifestación que hizo de lo que ocurría en Colombia y su exigencia para que se nombrara fiscal inmediatamente, lo hizo estando reunido con un grupo del Pacto Histórico. Esa noticia circuló. Si es equivocada, usted me dirá. Y en ese momento Almagro se pronunció. ¿Esta vez se pronunció también? Doctor Fernando, hasta el momento no ha habido un nuevo pronunciamiento del secretario general a raíz de la visita nuestra el día de ayer. Lo que sí vimos con absoluta preocupación, con absoluta desconcierto, fue ese primer comunicado de la OEA, que efectivamente, como usted bien lo dice, desconozco si en ese momento estaba reunido, pero lo que sí existía era una delegación del Pacto Histórico en ese momento en Washington, haciendo un supuesto lobby a favor del gobierno. Mucha coincidencia que haya sacado ese comunicado tan desafortunado, doctor Fernando, la Secretaría General de la OEA, porque ese comunicado no correspondía a la verdad. Yo puedo decirle, esta semana, por ejemplo, tuvimos una reunión con la Comisión Interamericana y en las preguntas que nos hacían, pues uno también queda absolutamente perplejo. Nos preguntaban, por ejemplo, que si nosotros creíamos que ellos, pues digamos en su afirmación, era una afirmación y después pregunta, ellos no creían que lo que había era una interferencia del gobierno en la elección del fiscal, por Dios, cuando claramente pues el país entero ha visto los pronunciamientos
no solamente en la red social X, sino en los discursos del presidente de la República, en donde claramente está interfiriendo con la elección del fiscal. Que no puede existir duda alguna ni en Colombia ni en el mundo. El presidente Gustavo Petro está interfiriendo de manera directa en la elección del fiscal, violando uno de los principios más importantes del Estado de Derecho, que es la independencia y autonomía de los poderes públicos. Esa es la gran característica del Estado de Derecho. Y lo segundo es que nos preguntaban que según la información que ellos tenían, no hubo violencia el día jueves, que eso fue una pequeña escaramuza que realmente no pasó a mayores. Y les dijimos, hombre, ni siquiera créanos a nosotros, miren los testimonios de los magistrados de la Corte, revise el comunicado de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿A usted le parece, o a ustedes les parece que estas declaraciones demuestran o denotan que simplemente fue un hecho menor? Lo que ocurrió el jueves hace 8 días, doctor Fernando, es sumamente grave. Entonces a uno le preocupa que la información que ellos tengan sea una información absolutamente sesgada, manipulada, que no llame la atención a unos antecedentes que vienen ocurriendo en este país, porque es que no es de ahora. Es que lo del canciller es también muy grave, doctor Fernando. El desafío permanente a las decisiones judiciales, que uno podrá no estar de acuerdo con ellas. Claro, en un Estado democrático uno puede manifestar su desacuerdo con una decisión judicial, ni más faltaba, pero lo que no puede hacer es desafiar la eficacia de esa decisión judicial, porque eso ya empieza a cruzar esa línea de ese autoritarismo que es tan peligroso, doctor Fernando, y tanto daño le hace a una democracia. Entonces, pues nosotros creíamos que teníamos el deber político, el deber moral con Colombia y la responsabilidad de explicarle directamente al señor Luis Almagro, a la Secretaría General de la OEA, que lo que ellos estaban diciendo no correspondía a la verdad de lo que ocurrió en Colombia o de lo que viene ocurriendo en Colombia. No cabe duda ninguna, y nos confirman aquí nuestros oyentes, todo el mundo confirma que ese mismo jueves a la misma hora, ese 8 de febrero, los representantes del pacto histórico estaban con Almagro y que los acompañaba el embajador de Petro ante la OEA, quien lo creyera, el ex magistrado Luis Ernesto Vargas. De manera pues que Almagro se pronunció así, le creyó a su representante, al representante de Colombia en la OEA, le creyó a estos del pacto histórico y sacó el comunicado que conocemos y el comunicado que simplemente nos contrista, nos escandaliza, nos repugna. Bueno, pues esperamos que Luis Almagro tenga una manifestación y se exprese después de la reunión que sostuvo con la delegación del Centro Democrático que lo visitó. Esperamos que así sea, doctor Vallejo. Y le agradeceríamos que nos hiciera saber si hace alguna manifestación en privado, no una manifestación pública como la que hizo a propósito del secuestro de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio ese día 8 de febrero. Bueno, doctor Vallejo, quedamos entonces a la espera de lo que diga Almagro, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Un último tema, doctor Fernando, y es, hombre, este es un llamado de atención a la rama judicial. La rama judicial tiene que tener claro que estos organismos internacionales no han dimensionado lo que ocurrió el 8 de febrero y lo que viene ocurriendo. Aquí no solamente es que el partido de oposición visite Almagro y haga su agenda en Washington para tratar de generar una claridad de lo que ocurrió. La rama judicial debe poder explicarle directamente al señor Luis Almagro, a la OEA, a la CIDH, lo que está ocurriendo, porque lo que sí queda absolutamente claro es que ellos, estos organismos internacionales, tienen un absoluto desconocimiento. Espero yo, doctor Fernando, de buena fe, simplemente porque no han conocido la verdad de lo que ocurrió
Ave María, si le haría daño enorme al sistema interamericano, que aquí haya una parcialización ideológica a favor de un gobierno que está atacando la independencia y la autonomía, nada más y nada menos que de la rama judicial colombiana. Nada menos que eso. Doctor Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y las noticias que nos da sobre la reunión de ayer de una lujosa delegación del Centro Democrático ante Luis Almagro, secretario general de la OEA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gabriel Vallejo Chukfi. Señores, lo escucharon, ¿verdad? Y escucharon cuáles fueron los puntos de vista que la delegación del Centro Democrático le presentó a Luis Almagro para que tenga las dos caras de la moneda. La una llena de mentiras, como esa de que no pasó nada el 8 de febrero, que los magistrados entraban y salían a voluntad, como más o menos lo dijo el director de la policía. Estaban completamente libres de manifestarse con su derecho constitucional de movilizarse y con el derecho constitucional a ejercer su función judicial libres de presiones y de ataques. De manera pues que lo que ocurrió lo sabemos, lo vivimos, lo presenciamos y Luis Almagro dijo todo lo contrario, como lo dijo el director de la Policía de Colombia, como lo dijo Gustavo Petro, no pasó absolutamente nada ese 8 de febrero. La Corte Suprema de Justicia insiste y lo repite una y otra vez. Estuvimos amenazados y vamos a ver qué pasa el próximo 22, ¿no? Vamos a ver el próximo jueves. Doctor Fernando, ya estén organizando los colectivos indígenas. Hemos visto algunos videos circular respecto de lo que sería eso, y es que ya lo habían hecho antes. En mayo del 2023 habían traído unos sujetos encapuchados con insignias de indígenas, con bastones de mando que portaban como si fueran un fusil, es la forma en como se ve por lo menos, con morral que lo más parecido a un equipo de un soldado, marchando por la carrera séptima, el área que está peatonalizada entre la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia. Eso lo vimos. No sé si nos van a repetir la dosis. No, y el asalto a la revista Semana. Pero por supuesto, claro. Y lo que se proponen, recuerde usted que algunos de estos personajes han dicho que lo que hay que hacer es ir a las casas de los líderes políticos del país para que entiendan la presión del pueblo. Y para empeorar las cosas, sale ayer este señor alias Gavino en un homenaje que le estaban haciendo en la Universidad Nacional a Camilo Torres, a decir que el ELN está de acuerdo con que hay que movilizar